Tenemos en el libro de Juan, vamos a buscar en los evangelios del apóstol Juan. En el capítulo 9 hay una palabra preciosa, gloria al Señor. Juan capítulo 9 en el verso 1, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del amado Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Amén. Vemos este pasaje precioso, uno más de los milagros maravillosos que el Señor hizo, con una particularidad especial, algo precioso que vemos en esta historia, y vemos reflejada la compasión de Jesús. Cuando vemos que Jesús viene pasando, dice que vio a un hombre ciego de nacimiento. Este personaje pues había nacido ciego, y los discípulos enseguida le dicen: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque en ellos pues había, y no es de dudar, pero ellos pensaron: bueno, tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber un pecado muy fuerte para que este hombre haya nacido con ese sufrimiento de no tener la vista. Y pues ciertamente, en parte los discípulos, podríamos decir, tenían razón, porque eso es lo que trae el pecado. La caída del hombre, de Adán y Eva, su desobediencia, trajo consigo el pecado y trajo la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Jesús, más sin embargo, les corrige, les dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aleluya. Esta palabra, para que las obras de Dios se manifiesten en él, nos da una clara, nos dice claramente que allí vemos el sacrificio, el plan salvador, el plan redentor de Dios para la humanidad. Como hace un momento les dije, el hombre pues desobedeció, pecó, y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, para que las obras de Dios se manifiesten, quiere decir que ya Dios tenía un plan salvador para la humanidad. Un plan que iba a cambiar totalmente la historia, que iba a cambiar totalmente la forma de vida que tenía el hombre de pecado. Y dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús sabía claramente en esta expresión, cuando vemos que la noche dura, el día viene. Claramente Jesús estaba diciendo: pues tengo poco tiempo en la tierra, y ese poco tiempo que tengo debo aprovecharlo y hacer la obra que mi Padre me ha enviado a hacer. Y el Señor no perdía oportunidad. En este caso estaba frente a un hombre que estaba ciego de nacimiento. Y esta historia pues nos da, nos presenta algo muy parecido a lo que sucedió con aquel paralítico de Betesda, aquel personaje también donde Jesús dice que lo miró fijamente, lo vio y tuvo misericordia. Y ese es el trabajo, era lo que Jesús nos enseñaba, lo que Jesús hacía, tener misericordia de la gente. Y esa misericordia viene desde el principio, desde que el hombre falló. El Señor ha tenido misericordia, y en su misericordia el Señor busca salvar al hombre, busca restaurar
restaurar al hombre, busca tener una comunión con el hombre. Aleluya. Y vemos pues que este personaje estaba ciego totalmente de nacimiento, jamás había visto la luz. Pues un hombre totalmente había nacido de esa forma, valga la redundancia. Pero Jesucristo, en su poder, en su gracia, hace algo especial. Dice la palabra que Él escupió en tierra, hizo lodo con la saliva. Y eso sonará algo, digámoslo así, como asqueroso, algo que es fuera de lo inusual, algo que a nosotros pues nos pone a pensar, ¿y por qué haría eso? Pues el Señor tenía algo especial. A cada quien Él lo trataba de una forma diferente. Para cada persona que Jesús sanaba, a cada persona que Jesús iba a tratar, lo trataba de forma diferente. Nosotros también lo vemos en nuestras oraciones. Cuando usted ora a Dios, el Señor te responde de manera distinta. A cada quien Dios tiene una forma de responder, una forma de atraernos a Él tan diferente. Y aunque esto que Jesús hizo parecía algo poco inusual, parecía algo fuera de lo normal, escupir, hacer un lodo, para muchos quizás era algo repugnante, pero Él sabía lo que estaba haciendo. Muchos eruditos, muchos estudiosos también pues dicen que Jesús estaba restaurando la obra, la que el Señor al principio, acuérdense que el hombre fue hecho del lodo, fue hecho del barro, del polvo, de la tierra. Y pues posiblemente, no es seguro, pero Jesús también usando un tipo de la fabricación, como fue el principio, lo original de la creación del hombre. Pero lo cierto es que este personaje estaba esperando que Jesús hiciera algo. Y en su misericordia tomó aquel lodo que hizo, lo untó en sus ojos y le envió. Jesús, con su poder, podría haberle dicho: recibe la vista como a otros. Y enseguida la pudo haber recibido. Mas sin embargo, el Señor también pone a prueba nuestra fe y nuestra obediencia. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor acá, dice que le dijo así en el verso 7, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y la palabra aquí dice, traducido es enviado. Esta frase, si está escrita aquí, es por algo. El Señor lo envió al tanque de Siloé, que daba a un extremo de la parte de la ciudad, del pueblo, quedaba a un extremo, no estaba cerca. Y el Señor le dijo claramente: ve a lavarte. Quería ver la obediencia, quería ver si este hombre realmente tenía fe, si este hombre realmente estaba dispuesto a recibir de él algo especial. Y la persona, este ciego, pues fue. Y aquí la palabra dice que este estanque de Siloé es traducido como enviado. Esta palabra enviado también nos resalta la obra de Jesús. Jesús fue enviado. Jesús es el enviado, es la persona que vino para darnos vida, vino para cambiar la historia en obediencia. Se despojó de toda su gloria, se despojó de todo lo que tenía y ha venido para dar vida a la humanidad, para dar vida a todos aquellos que están ciegos espiritualmente. Porque hoy podemos ver que quizás hay personas que también están como este personaje, ciegos de nacimiento. ¿Cómo así? Usted dirá, pues esta persona nunca han conocido el evangelio, nunca le han hablado de Jesús, quizás usted escuchó hablar de Jesús, pero no ha tenido una relación con él. Hay personas que andan en el mundo vagando, están en los placeres mundanos, personas que viven tras la mentira, en la idolatría, en la hechicería, en los pecados. Y esto son personas que están ciegas porque no han conocido la luz del evangelio. Y cuando vemos que Jesús, este Jesús poderoso, dice que el hombre fue a lavarse conforme a la orden que Jesús le dio. Y el momento que aquel hombre se lava su cara, me imagino
en aquel estanque, enseguida recibe la vista. Para este hombre era algo nuevo. Era algo nuevo. Él nunca había visto la luz del sol, la luz del día. No sabía lo que era eso, no tenía ideas. Aleluya. Y esto es precioso porque eso es lo que pasa cuando el hombre tiene un encuentro con Jesús. Cuando aquella persona que está ciega en sus deleites, en sus pecados, no ha conocido la luz del evangelio, y cuando tiene un encuentro con el Señor, sus ojos son abiertos. Y esto lo llamamos un nuevo nacimiento. Aquella persona por primera vez, podríamos decirlo de esa forma, puede mirar realmente el estado en que estaba. Por eso conocemos gente, pastores, conocemos gentes que dicen: yo pues más antes hubiera conocido a Cristo. Ojalá yo antes hubiera conocido al Señor, me hubiese dado cuenta de mi estado en que estaba. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos. Sus ojos realmente pues han visto la realidad en que se encontraba. Y este hombre, este personaje, con gozo, con alegría, recibe la vista y viene glorificando al Señor. Pero hay algo aquí que me llama la atención, y es que cuando Jesús hacía un milagro, siempre había la oposición. Siempre estaban allí los que estaban en contra de él, de lo que hacía. Y precisamente ese día que Jesús hizo este milagro, pues era el día de reposo, y era un día sagrado para los religiosos en aquel tiempo. Y es allí donde el Señor pues los confronta. Es allí donde el Señor hace aún más maravillas, porque para Dios pues Él es el reposo, Él es el dueño del día de reposo. Y vemos que enseguida los religiosos, los fariseos, los que estaban allí, lo agarraron y le dijeron: ¿y usted quién lo sanó? ¿Cómo fue que sucedió? Y este personaje, él dijo: no sé cómo pasó, lo que yo sí sé es que Él me sanó. Aleluya, Él me sanó. Y así sucede muchas veces. Es necesario, aleluya, que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Es necesario que la gente conozca a ese Dios Salvador, conozca a Jesucristo, el Todopoderoso, el que hace maravillas. Aleluya. Y esta frase que encontramos, este acto de obediencia, a este hombre le trajo ese beneficio, pudo recibir la vista. Y eso también nos recuerda el pasaje, lo que ocurrió con Naamán, cuando Eliseo le dijo: ve y zambúllete allí en el río 7 veces. Este personaje al momento no quiso. Como un acto de obediencia para él, pues le pareció humillante ir a esos ríos, a ese río, a sumergirse 7 veces. Y puso otros ejemplos de otros ríos mejores que ese. Mas sin embargo, uno de sus criados le dijo: mi señor, ¿qué le cuesta? Zambúllase, a ver si de pronto pasa algo y ya. Y este hombre como que cayó en conciencia y dijo: bueno, vamos a ver. Y lo hizo 7 veces, y a la 7ª vez recibió limpieza total de su lepra. El acto de obediencia a la voz del Señor trae esos beneficios, trae limpieza, trae perdón, trae sanidad. Aleluya. Y en este tiempo en que estamos, este día que hemos comenzado a ayunar, a consagrarnos al Señor, a pedirle a Dios que se glorifique en nuestra vida espiritual, yo creo que el Señor está dispuesto a hacer cambios en nosotros. Yo creo que el Señor está dispuesto a consagrarnos, a santificarnos. Aleluya. Él lo hacía con la gente. Él veía que tenía necesidad, aquella gente que le pedía, y el Señor en su misericordia los atendía, les daba salvación, les daba sanidad. Aleluya. Pero algo precioso es la obediencia y la fe de estas personas. Y hay algo aquí en este pasaje, y es que los religiosos
Los de aquel tiempo, los religiosos comenzaron a investigar, a interrogarles, a decirle, ¿y usted y cómo fue que pasó? Le preguntaron varias veces. En este texto es un poco largo, pero voy a parafrasear un poco. Y le preguntaron varias veces, ¿y cómo fue que te sanaste? Porque no creían, no creían. Y él les decía, pues él me sanó. Simplemente me untó lodo en mis ojos, me envió a lavarme y yo recibí la vista. Y sabe, este personaje ciego, sus padres, más adelante en el texto, aparece que ellos pertenecían a los judíos. Ellos pertenecían a la parte religiosa. Ellos estaban allí también, recibían quizás las enseñanzas de los fariseos, de los judíos. Estaban allí con ellos. Y este hombre, pues, al momento de recibir la vista, glorificaba a Jesús, glorificaba a Dios por lo que había pasado. Y esto llenó de indignación, llenó pues de ira, de enojo a los fariseos, porque este hombre glorificaba a Dios y le daba gloria a Dios por lo que había pasado, y hablaba de Jesús, hablaba de este personaje que le había sanado. Y esto llenó de ira a los fariseos, porque los fariseos estaban en contra de Jesús. Así vamos a encontrar gente, hermanos, que están en contra del evangelio, están en contra quizás de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a encontrar personas que no van a estar de acuerdo. No van a estar de acuerdo, aleluya, con lo que Dios va a hacer en ti. Te van a criticar. Personas que quizás van a hablar mal de ti, porque usted va a dar un paso. Y me llama la atención algo aquí, y se los voy a leer. Se los voy a leer acá porque esto es importante. Este hombre, dice la palabra del Señor, que fue expulsado. Mire lo que dice el verso 34 del capítulo 9. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros? ¿Sabe por qué? Porque el hombre que había recibido la vista le refutaba a ellos y le decía: pues si ese hombre es un pecador, yo no lo sé, pero yo creo que una persona que está en pecado no puede ser usada por Dios, no puede sanar como este hombre lo hacía. Y les refutó, y esto les disgustó a los fariseos, a la religión les disgustó y no les gustó. Y mira lo que dijeron: y tú naciste en todo en pecado y nos enseñas a nosotros. O sea, su orgullo, lo que había en ellos. Es lo que pasa con la religión. Yo soy el mejor, yo soy el que, mi iglesia es la que salva, mi religión es la verdadera. Y sacan pecho hablando de estas cosas. Y mire lo que hicieron: y le expulsaron de la sinagoga. O sea, porque él pertenecía a la sinagoga, él recibía las enseñanzas, él estaba con ellos. Y ellos, por ver que este hombre era discípulo de Jesús, porque esa era la sentencia, el que se hacía discípulo de Jesús enseguida era expulsado. Amados hermanos, amigo que me ve en este momento, es necesario a veces que te expulsen, no de tu trabajo, no de tu casa, pero quizás vas a perder amistad que tenías con amigos, personas que quizás eran tóxicas, personas que quizás te desvían del propósito. Y Dios permite muchas cosas porque quiere un plan contigo, porque quiere salvarte, porque quiere restaurarte, quiere tener comunión con usted, quiere usarte. Quiere darte algo especial, pero es necesario que tú padezcas quizás un momento donde vas a perder amistad. Vas quizás a salir de un lugar donde el Señor dice: no conviene que estés allí. Y este hombre era necesario que saliera, que fuera expulsado de la sinagoga, porque posiblemente si él continuaba sumergido en esa religión, sumergido en esas dogmas y doctrinas de hombres, iba a perder su norte, iba a perder la salvación, iba a negar a Jesús en un tiempo. Porque estos fariseos estaban en contra de Jesús. Lo que Jesús hacía para ellos era abominable, para ellos era algo que ofendía a Dios, su Dios. Y Jesús pues
estaba haciendo el trabajo que su padre le mandó hacer. Aleluya. Liberar a los cautivos, sanar a los enfermos, predicar el año agradable. Oh, gloria a Dios. Y es lo que nosotros pues hacemos. Seguimos las pisadas de Jesús. Seguimos ese ejemplo que el maestro nos dejó. Y en este tiempo anunciamos un año agradable. Anunciamos que Dios va a cambiar las cosas. Dios va a tratar contigo en este tiempo de dificultades, este mes donde nos hemos consagrado, donde vamos a dedicar un tiempo para estar con el Señor, para prepararnos, para irnos con el Señor. Es un tiempo donde queremos que el Señor nos transforme. Es un tiempo donde queremos que el Señor trate con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestro ego, que sea el Señor transformando nuestra vida, preparándonos para irnos un día con el Señor. Aleluya. Que cuando venga el rapto de la iglesia estemos listos, estemos preparados. Por eso nosotros convocamos a la congregación, le decimos al pueblo: es tiempo, como decíamos ayer, es tiempo de restaurar, es tiempo de levantar el altar. Aleluya, que ese altar esté totalmente preparado para rendir un culto a ese Dios poderoso. Oh, gloria a Dios. Y podemos decir, este hombre recibió la vista y glorificó al Señor. Oh, bendito sea la presencia del Señor. Hoy el Señor te habla. ¿Quieres recibir esa vista? ¿Quieres que tus ojos sean abiertos? Acércate a Jesús. Es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo donde tienes que realmente despojarte de toda carga, de todo pecado, y buscar el rostro del Señor. Nuestro Dios está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a sanarte, a liberarte, a darte vida y vida en abundancia. Oh, gloria al Señor. Y no solamente que puedas recibir, sino también que testifiques de las maravillas del Señor, tal cual como lo hacía este personaje. Este hombre testificaba de lo que Dios había hecho en su vida, testificaba de lo que el Señor, él decía: yo no sé si es un pecador, no sé, lo que sí sé es que Él me sanó. Hay una frase aquí que me llamó también la atención, y es que mucha gente, mire lo que decía la gente. Unos decían: Él es, y otros decían: a Él se parece, y Él decía: yo soy. Aleluya. Unos decían: Él es, a Él se parece, y Él rectificaba: señores, yo soy, yo era ese ciego que estaba allí. Y esta historia es preciosa porque vemos el milagro, vemos lo que el Señor hizo, vemos las maravillas. Una vez más, algo parecido a lo que pasó con aquel cojo que estaba en el templo de la Hermosa. Eso es algo parecido, muy tremendo, como aquellos hombres llenos del Espíritu de Dios también levantaron a aquel cojo que estaba allí tirado pidiendo limosnas. Y fue un hombre que entró con los discípulos al templo a glorificar al Señor. Oh, gloria a Dios. Hay mucha gente que van a ver el cambio en ti. Hay mucha gente que van a decir: oiga, ¿y ese no es el borracho? A Él se parece. Y tú vas a decir: señores, yo soy, pero Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado, y también lo quiere hacer con ustedes. Aleluya. Mucha gente quizás te había puesto nombre, habían dicho drogadicto, no sé qué nombre te pusieron, y van a preguntar: Él es, a Él se parece. Usted va a decir: yo soy. Aleluya, porque Cristo ha hecho un cambio en tu vida, y es un cambio, gloria a Dios, que solamente el Señor lo puede hacer. Estamos en un tiempo de restauración, donde Dios quiere cambiar tu estado de vida y quiere darte una mejor vida en la presencia del Señor. Aleluya. Oh, bendita sea la presencia de Dios. Pastor José Manuel, es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y yo sé que mucha gente está recibiendo con amor esa palabra.